Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos en el programa La Necesidad en Profeta con el pastor Mervin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Suelta. Estamos abiertos a debates como las 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la edad de Odisea terminó, etc. También pueden comunicarse con nuestro número de teléfono más 58 0424 663 048. Vamos a estar pasando al pastor Mervin, quien está dando un saludo. Buenas tardes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, que no ha dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:9 dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y en Efesios 1:21 Pablo dice que es nombre que se nombre en este siglo y en los siglos venideros. Y Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora el pastor Mervin, como de costumbre, nos estará dando un breve análisis de los temas anteriores. Bueno, como siempre hemos dicho y como Dios dijo a través de su santo profeta, ¿verdad? Él dice que en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina de página 135, volumen 1, el hermano Braja dice que si Dios tardara 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Luz es revelación, ¿verdad? Él dice que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T y que si el hombre continuaba así se visitaría en el espacio, ¿verdad? Él dice, y que del hombre espiritual. Cuando hablamos de Dios, ¿verdad? El hombre se va a Modó y se va a Lutero, a Wesley, a los pentecostales. Él dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron en su tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy en su pueblo, ¿verdad? Dios trayendo luz sobre más luz. Luz sobre más luz es revelación. O sea, Juan 8:12, Jesús dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida, luz de revelación. Mateo 14:15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces ahí vemos que Dios, ¿verdad? A través de un profeta, Dios ha traído la plenitud de la luz, ¿ve? A través del séptimo mensajero, ¿verdad? Como dice el hermano Braja en la introducción de las edades, dice que después de las edades vendrían los sellos, y después de los sellos la trompeta, y después de las trompetas las copas, ¿verdad? Como una explosión de una vela romana. Dios traería luz para el tiempo del fin, ¿ve? Y como dice en Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación. Entonces vemos que las edades, ¿verdad? Son siglos espirituales, y que Dios en simplicidad, en humildad, viene hablándole a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Y vemos que las edades, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios ha traído 7 mensajeros para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente, ¿verdad? Y que están conforme a la Biblia. Vindicado es que están conforme a la palabra de Dios. DC del 53, DC después de Cristo, después de Cristo del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad. El hermano Branham nace en 1909, pero él iba a venir al final de la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal, no es el cosmos, no es el mundo, no. En la página 230 de los sellos, el hermano Branham dice, la Odisea son lo de la organización pentecostal. Entonces vemos que Dios ha traído 7 mensajeros, ¿verdad?
y les recordamos que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Por eso él dijo en Mateo 11, 25 y 26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agrada. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, y vemos que en la edad de verdad, en Apocalipsis 2.1, escribe es singular, escribe al ángel singular. Apocalipsis 2.7 ya no es singular, ya es plural. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis 2.11 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no es singular, ya no es el ángel, sino que es plural. Dios, ¿verdad? En cada uno de los mensajeros, Dios le habló al ministerio quíntuple. Efesios 4.11 dice: el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Dios en cada uno de los mensajeros, ese mensajero traía un mensaje singular, lo predicaba al ministerio quíntuple y pasaba a ser un mensaje plural, ya era un mensaje diferido para un pueblo con percepción profética. Y todo el que oía a Pablo y lo predicaba como Pablo lo trajo, ¿verdad? Oía de Dios. A Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano Braja. Oía de Dios porque ese mensajero es como dice San Juan 6.29, que la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Entonces, después de las edades, que son siglos espirituales, vienen los sellos, ¿verdad? El hermano Braja en la página 7, párrafo 43, la fiesta de la trompeta, dice que cuando Dios le mostró los 7 sellos, la Biblia se le hizo un libro nuevo. Un libro nuevo no es que era algo nuevo que el hermano Braja inventó, no, era que eso estaba ahí desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo, ¿verdad? Que Dios, el cumplimiento de los tiempos, como dice en Efesios 1.10, Dios trajo, ¿verdad?, la plenitud de la revelación, ¿ves? Apocalipsis 10.7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ves? Todos los misterios fueron revelados desde Génesis hasta Apocalipsis para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que Dios ha traído para que avance, para que crezca espiritualmente, así como el hombre en lo natural ha avanzado, así Dios también ha avanzado. Hermano Braja en el mensaje Cuenta Regresiva, página 5, 6, 7, él dice: Lutero representó el caballo, ¿ves? Hablando del medio de transporte. Wesley representó el vehículo. Los pentecostales representaron el avión, pero hoy estamos en el tiempo de astronautas espirituales. Dios ha traído 7 mensajeros, 7 científicos espiritualmente, así como vino Galileo Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nicolás Tesla, ¿verdad? Así Dios ha traído 7 mensajeros también para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1.3, que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha llevado a un nivel más alto, ¿verdad?, del avión. Ya el hombre ha pasado al espacio, a la luna, ¿ves? Ya ha pasado a otro nivel, que es del hombre espiritual. Proverbio 29.18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. O sea, que un pueblo sin aceptar la bendición de un profeta, como dice en Mateo 10.41, ¿verdad? El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá, ¿ves? Dios ha traído un profeta para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces vemos que después de la edad de verdad vienen los sellos. Apocalipsis 6.1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos.
Apocalipsis 6:2 dice, ven y mire aquí un caballo blanco que representa religión mundial, ¿verdad? Que representa engaño mundial, porque eso es lo que es el caballo blanco, engaño, ¿verdad? Y religión mundial, ¿ves? Apocalipsis 6:3 dice, ven y mire aquí un caballo bermejo, que significa rojo. Política: desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes, ¿verdad? Representando política y persecución. Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro, economía mundial, ¿ves? Economía mundial. Apocalipsis 6:7, ven y mire aquí la muerte y el alde le sigue, ¿ves? Entonces, en estos cuatro, ¿verdad? Engaño, que es religión mundial, política mundial y economía mundial, pasan al cuarto caballo, que es el caballo amarillo. ¿Ve? Estos tres se mezclan, ¿verdad? Y hacen la muerte. Engaño, que es religión mundial, ¿verdad? No tenía nombre. Política no tenía nombre y economía mundial no tenía nombre. Ahora sí tiene nombre: muerte. ¿Qué causa el engaño mundialmente? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Y qué causa la economía mundial? Muerte. Pasan al cuarto caballo. Y Dios en Apocalipsis 4:7 tiene cuatro unciones: la unción de León Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila, el hermano William Mario Braja. ¿Ve? Estas cuatro unciones pasan a la unción del águila, águila volando. ¿Ve? Entonces el águila que se remonta no más alto y es la que puede ver a 8 kilómetros. ¿Ve? El águila come cosas vivas, el águila real mata y come, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Ves? Entonces ahí está la unción del águila, que es la que está viendo hoy, ¿verdad? Está viendo las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 copas, los 7 truenos. Eso es lo que está viendo el águila. La visión del águila come cosas vivas. La palabra de Dios está más viva que nunca. Por eso en Mateo 24:28 dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ves? Las águilas están comiendo cosas vivas, que es la unción que se está viendo, y es el águila que está viendo el engaño, la política y la economía mundial, y es el águila que está viendo la muerte. ¿Ves? Estos tres causan muerte: engaño, política y economía causa muerte mundialmente. ¿Ves? Entonces vemos que Apocalipsis 6:9, ¿verdad? Las almas bajo el altar, 1900, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Stalin, Adolfo Hitler, Mussolini, ¿verdad? Mandado por la Iglesia Católica, matan 6 millones de judíos. Y el sexto sello, Apocalipsis 6:12, es la gran tribulación. El séptimo sello es Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. El séptimo sello es el Señor Jesucristo revelando estos 6 sellos. ¿Ves? Entonces, dándole el libro, ¿verdad? Se lo da al séptimo mensajero, y él es el que revela todas las cosas. Por eso el hermano Braja dice en la página 7, párrafo 43 de la fiesta de la trompeta, dice que la Biblia se le hizo un libro nuevo. ¿Ves? Entonces ahí vemos que Dios está en simplicidad y humildad en el ministerio quíntuple. También venimos de una preciosa reunión, ¿verdad? Reunión de pastores, como dijo el profeta, que nos reunieron una vez al mes, ¿verdad? Y el que llevó la enseñanza, como siempre, de Dios a través del hermano Livington Jiménez, el hermano Néstor Duarte, el hermano Angel Paredes, el hermano Alexis Abreu, el hermano Alexis Camacaro, nos acompañó el hermano Revire, el hermano Medina, el hermano Raine, el hermano nos acompañaron ahí en esa reunión, ¿verdad? En simplicidad. El hermano Juan José, pastor de Bachaquero, también, ¿verdad? Nos acompañó, y bueno, nos pudimos deleitar. El pastor del tabernáculo Pequeña Belén de Bachaquero, el hermano Juan José, también nos acompañó, ¿verdad? Y cada quien aportó a la enseñanza. ¿Ves? Somos un cuerpo, somos miembros, ¿verdad? Y Dios utilizó al hermano Livington Jiménez para que nos llevara y nos habló, ¿verdad? Cosas profundas de la piedra de corona. Nos habló de la edad de la Odisea. ¿Quién es la edad de la Odisea? Porque muchos hermanos dicen, no, la edad de la Odisea no ha terminado, pero cuando uno le pregunta qué es la Odisea, no sabemos, pero no ha terminado. O sea que cuando ellos dicen la piedra de corona no ha bajado, pero cuando uno le dice quién es la piedra de corona, tampoco saben. Entonces ahí está el detalle, que ellos nos investigan, como dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por eso Dios trajo un profeta de Esen y dijo,
para estar más cerca de Dios, lea y ore, lea y ore. Nos dijo lo mismo que dice el apóstol Pablo, el primer mensajero, en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Entonces ya hemos explicado que ver espiritualmente es entender, y oír espiritualmente es entender. Con Mateo 13:13 él dijo, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. ¿Verdad? Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Ves? Edad de sello, y después de los sellos vienen las trompetas, ¿verdad? Las trompetas, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, podríamos decir desde allá de Egipto, ¿verdad? Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Y las trompetas, ¿verdad? En Apocalipsis 8:7 la primera trompeta, Apocalipsis 8:8 la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10 la tercera trompeta, y Apocalipsis 8:12 la cuarta trompeta. Apocalipsis 9:1 la quinta trompeta, que el hermano Laja dice la quinta trompeta, fue la Primera Guerra Mundial, el primer año, 1914 a 1918. La segunda, la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, de Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Ve? Y las trompetas suenan después que terminan las 7 fiestas, las 7 edades, ¿verdad? Terminan las 7 edades y suenan las trompetas. Bueno, en sí, 2 trompetas sonaron en la edad de la Odisea, 1914 a 1918, 1939 a 1945. Ya 2 hay, que son la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, sonaron en la edad de la Odisea, porque la edad de la Odisea comienza en 1906 y termina en 1963. ¿Ves? Entonces ahí está, ¿verdad? Dios mostrando en simplicidad, en humildad, para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. Y vemos que las trompetas, Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles y con Israel con disturbios políticos y guerra. Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Dios reúne a su pueblo Israel, ¿verdad? Nuevamente, como dice Oseas 6:2, después de 2 días le daré vida, y se cumple Isaías 66:8 en 1948. En un día nacerá una nación. Y así se están cumpliendo profecías, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Entonces Dios deja de lidiar con nosotros los gentiles y pasa a lidiar con Israel. ¿Ve? En Israel, ¿verdad?, siempre hemos hablado de que Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías. En primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ve? Dios ha enviado el cuarto Elías, que fue el hermano William Mario Braja. La mayoría de las religiones dicen que este cuarto, Malaquías 4:5, era Juan el Bautista, pero si fuera así la Biblia estaría errada, porque cuando Juan, en la prédica de Juan, no se quemó el mundo en candela. Y Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Y segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. Entonces en el cuarto Elías, que este mundo se va a acabar en candela. Y vemos que el quinto es Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6, el que convirtió el agua, el que cerró los cielos por 3 años y medio, el que cerró los cielos, el profeta Elías, que convirtió el agua en sangre, Moisés, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Vienen 2 profetas para Israel, ¿verdad? Y ya Dios deja de lidiar con nosotros los gentiles, ¿ves? Dios se lleva a su novia, ¿verdad? Y pasa a lidiar espiritualmente con Israel, porque hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra hasta el día de hoy. Entonces vemos que ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Entonces la trompeta, ¿verdad? Y la séptima trompeta es Moisés y Elías, Apocalipsis 11:15. ¿Ves? En la séptima trompeta Dios está purgando las vírgenes fatuas, está purgando la tierra y está purgando los 144,000. En la séptima trompeta, ¿verdad? Va paralelo con el sexto sello y con el séptimo sello. En la sexta trompeta, ¿verdad? En la séptima trompeta, que es Israel, entra Armagedón. ¿Ves? En la séptima trompeta entran 2 profetas para Israel. En la séptima trompeta, Dios, ¿verdad?, le está quitando el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7, ¿verdad?
En la séptima trompeta, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 3, 12 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto y le va a ser quitado por Moisés y Elías. Cristo, Pablo dice, Cristo le quitará el velo, Cristo velado en dos profetas. ¿Ve? Cristo se veló en el séptimo mensajero con los dos ministerios, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. ¿Por qué? Porque el hermano Braja decía, cuando el ángel se le apareció, le dijo, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales, a ti también se te harán dadas 2 señales. O sea que el hermano Braja tuvo el ministerio de Moisés y tuvo el ministerio del profeta Elías. Y también fue el séptimo mensajero para nosotros los gentiles. Entonces vemos que después de las trompetas vienen las plagas, Apocalipsis 15.1 y Apocalipsis 15.8. Habla de las 7 plagas que vienen entrelazadas y paralelas con las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas. Y después de las plagas, ¿verdad? Apocalipsis 16.1 habla de las 7 copas. Copas son ira de Dios sobre las naciones, como dicen Jeremías 25.15, ¿ves? Las copas de ira sobre las naciones, ¿verdad? Entonces vemos que Apocalipsis 16.2 la primera copa, Apocalipsis 16.3 la segunda copa, Apocalipsis 16.4 la tercera copa, Apocalipsis 16.5, Apocalipsis 16.8 la cuarta copa, Apocalipsis 16.10 la quinta copa, Apocalipsis 16.12 la sexta copa y Apocalipsis 16, verso 17 la séptima copa, ¿verdad? Las plagas y las copas las derramaron los 7 mensajeros temporalmente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que son los 7 mensajeros? Apocalipsis 17.1 dice, el séptimo mensajero derramó la séptima copa, ¿ves? Y le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El séptimo mensajero fue el hermano William Mario Branham, ¿ves? Mostrándole a la novia, porque Juan es figura perfecta de la novia, todos los misterios y todo lo que iba a acontecer para el tiempo del fin. ¿Ve? Y esto lo pueden ver los que tengan la unción del águila. Y después de las copas vienen los truenos. ¿Ve? Apocalipsis 10.3, los 7 truenos. El hermano Braja dice, los 7 truenos son los 7 sellos. ¿Ve? Un pueblo, Dios hablándole a un pueblo con percepción profética. Ya para nosotros los gentiles fueron revelados los 7 truenos que fueron los 7 sellos, dice el hermano Braja, y para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Esperemos que en este breve análisis podamos hacer ayuda para la novia, para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, amor, gracias a Dios por este resumen, que son los eventos que han estado aconteciendo en el pasado, que están aconteciendo ahorita y que van a acontecer en el futuro, y que solamente Dios se lo está mostrando a un pueblo escogido. La primera pregunta sería, ¿los 3 jalones son escriturales? Ese es correcto, los 3 jalones, ¿verdad? Estuvieron en nuestro Señor Jesucristo. El primer jalón, ¿verdad? Eran los milagros, cuando el Señor alimentó 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, cuando el Señor resucitó el hijo de la viuda de Naín, cuando se resucitó la hija de Jairo, ¿verdad? Ahí estaba el primer jalón, que eran los milagros, ¿ves? Y traía multitudes, ¿ves? El segundo jalón, ¿verdad? Era el discernimiento, cuando en San Juan 4 allá habla con la mujer samaritana, le dijo 5 maridos has tenido, y con el que tiene ahora no es tu marido, eran 6, ¿verdad? El Señor estaba discerniendo ahí, también estaba discerniendo cuando el Simón lo invitó a su casa, no le lavó los pies, ¿verdad? No le dio el beso de bienvenida, y entró una prostituta, ¿verdad? Y con las lágrimas le lavó los pies, y con el cabello le secó los pies al Señor. Y el Señor de ahí decidió, porque este hombre lo había invitado por puro cortesía, pues, y él dice en la mente, este Simón dice en la mente que él dijo, si este hombre fuera profeta supiera quién era, ¿no? Y el Señor le dice, Simón, habían 2 hombres, uno debía 50 denarios y el otro debía 500 denarios. ¿Quién crees tú que se regocijó más cuando el rey le perdonó la deuda? Este Simón dijo, el de los 500 denarios, ¿eh? Entonces Dios le da a entender que ese de los 500 denarios es esta mujer, ¿verdad?, que se humilló ante Dios, y el de los 50 era él, porque no se creía pecador, ¿no? Entonces ahí vemos los sentimientos, y así el Señor decidió en muchos momentos, ¿verdad?, cuando le dieron la moneda del César, ¿verdad?, él decidió que le estaban haciendo una trampa, pues, que si era lícito pagar los atributos al César, y el Señor le quitó la moneda y dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que de Dios. Ahí vemos el discernimiento y vemos el segundo jalón, primer jalón los milagros, el segundo jalón
el discernimiento, ¿verdad? Y el tercer jalón fue cuando empezó a predicarle la palabra, ¿verdad? San Juan 6:51, él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. De San Juan 6:52, ahí piensa el Señor, dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en mí, ¿no? Y ahí ellos dijeron, bueno, este es un vampiro, este es un carnívoro. Ahí fue cuando el Señor le empezó a hablar de la simiente de la serpiente, del bautismo bíblico, de las 7 edades, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos. ¿Ve? Ahí es cuando ellos, ¿verdad?, rechazaron, ¿no? Se fueron, dicen que en San Juan 6, 68, 67, ¿verdad? Se fueron 70. ¿Ve? Y el Señor le dijo, ¿queréis también vosotros ir? Y Pedro ahí en San Juan 6, 68, 69, Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces es cuando Dios trae las profundidades, es cuando se esparza, ¿ve? Los milagros, a la gente le gusta los milagros, ¿ve? Y sucedió también en el ministerio del hermano Braja. Cuando el hermano Braja, ¿verdad?, vino a la escena y Dios a través del hermano Braja sanaba cáncer, sanaba tuberculosis, resucitaba a los muertos. Eso eran multitudes que le seguían, ¿verdad? 500.000. En una noche se entregaron 30.000 personas. ¿Ve? Pero eran los milagros y era el descendimiento. Pero cuando vino la enseñanza, ¿verdad?, los hermanos pentecostales le dijeron al hermano Braja, le entró una locura reveladora, ¿ve? Porque él trajo la enseñanza, él predicó, el hermano Braja empezó a predicar la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, empezó a predicar lo de las 7 edades, los 7 sellos, profundidades, ¿verdad? Lo dejaron solo. Pues. Lo mismo, ¿verdad? Se repite la historia de nuestro Señor Jesucristo en el 7º mensajero, que era el hermano Braja, pues, que era Cristo velado en un profeta, ¿no? Y hoy se repite la historia otra vez en el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple, cuando hablamos de milagros, todos estamos unidos. Cuando hablamos de discernimiento, todos estamos unidos. Pero cuando hablamos de profundidad, ¿verdad? Que el que no coma mi carne y beba mi sangre, es simbólico, ¿no? Simbólico esa parte ahí, porque beber la sangre del Señor es la palabra, comer el cuerpo es el pan, es el pan vivo que ha descendido, es la palabra. Por eso en Mateo 4:4 él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es cuando se entra, se ofende y se escandaliza cuando se abra profundidades, ¿ve? Aún el endemoniado de Gadara, ¿verdad?, conoció más, los demonios conocían más que los mismos llamados cristianos, porque este demoniado de Gadara, los demonios en él le dijeron, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormenta? Antes de tiempo, pues reconocieron que él era el Hijo de Dios, reconocieron que él era Dios en su Hijo, ¿ves? Y los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, ya en San Juan 8, 47, 46, 48, le dijeron Belcebú, ¿ves?, príncipe de los demonios, ¿ves? Los demonios reconocieron que era el Hijo de Dios y los llamados cristianos, ¿verdad?, no pudieron ver que él era el Hijo de Dios. Y Pablo, que fue el primer mensajero, también una pitonita, ¿verdad?, una divina, le seguía diciendo a Pablo y a Bernabé, estos son hombres enviados por Dios, y era podríamos decir que era una bruja, pues tenía el don el don que esta mujer tenía, ¿verdad?, era un don para ver las cosas, pero era del diablo, ¿ves? Y adivinación, un don de adivinación, esa es la palabra, un don de adivinación, ¿verdad? Pero Pablo la arrepintió porque era un mal espíritu. Y a Pablo y a Bernabé le dieron una paliza por él reprendió el espíritu de esta mujer, porque ese era un don que ella tenía, ¿verdad? Y el que la tenía comprada mandó a meter preso a Pablo y a Bernabé. Entonces vemos que por toda la Biblia reconocieron los demonios, reconocieron más los mismos demonios, ¿verdad?, que Jesús, que Pablo, que los mensajeros eran enviados por Dios, que los mismos llamados cristianos, porque no leen la Biblia, no oran y andan esporfiando. Entonces por eso en San Juan 5:39 el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces podemos ver por toda la Biblia, aún el hermano Braja, los astrólogos, los brujos, ¿verdad?, le vieron la señal en el hebreo en el hermano Braja y le decían, esta señal nada más se han visto, cuando ellos veían al hermano Braja decir que tiene una señal que solamente se han visto cada 2000 años. ¿Ve? Ellos podían entender que el 7º mensajero era Cristo en el hermano Braja. Entonces muchos no pudieron ver eso. O sea que la luz viene para cegar a uno y para que otros podamos ver. ¿Ve?
Eso viene la luz, ¿verdad? El hermano Branham da una reflexión de los pajaritos, aquellos que cuando vieron las pantallas encendidas se fueron a la luz, queriendo apagar la luz y la luz se mataban con la luz. Pues hay mucho. Espiritualmente, ¿verdad? Se están matando con la luz, que es revelación. No pueden ver, ¿verdad? Quedan ciegos porque Dios ha traído la plenitud de la luz. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo, descendió en 1963 para revelar todos los misterios. Ahí tenemos el primer jalón, el segundo jalón, y hoy está en escena el tercer jalón, que es la palabra, ¿ves? El hermano Branham ya pescando, ¿verdad? En una visión que el hermano Branham tuvo, pescando, se le enredó el anzuelo, la guaya, con el zapatico, ¿verdad? Dios le dijo, no le enseñe cosas profundas a los niños pentecostales. Y Dios ahí le dice, yo no te envié a explicar, yo te envié a predicar, porque el que explica la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. El que la puede ver es por revelación. Ver y oír espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Por eso el hermano Branham siempre decía, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Ahí es donde el hombre falla y Dios trae un profeta, porque un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Son tres cosas que un profeta ve y son tres cosas, ¿verdad?, que está viendo el ministerio quíntuple para el tiempo del fin. Y ahí está nuevamente también repitiéndose el ministerio quíntuple. Cuando nosotros hablamos de milagro tenemos compañerismo con muchos pastores, cuando hablamos de discernimiento tenemos compañerismo con muchos pastores, pero cuando tocamos la doctrina, la sana doctrina y las profundidades de la doctrina, en verdad que automáticamente nos separa, porque la revelación ofende y escandaliza. Siempre dijo el hermano Oscar Galdona un mensaje, la revelación ofende y escandaliza para los que no son. Para los que somos nos alegramos, nos gozamos cuando vemos la revelación. Amén. La segunda pregunta sería, ¿la batalla jamás peleada del ser humano es a dónde? La batalla jamás peleada, así predicó un mensaje el hermano Branham, la batalla jamás peleada es en la mente. Ahí donde se pelean toda la batalla. Una persona cuando va a matar, cuando va a violar, cuando va a robar, todo el diablo se lo lleva en la mente. El hermano Branham hace la comparación de Goliat y David. Dice que ahí estaban dos, David representando a Dios y Goliat representando al diablo. Y es donde el ser humano pelea a diario, y es donde el diablo le tira también a todo lo más al cristiano, ¿no? Le tira las basuras en la mente para que el cristiano se desvíe, para que el cristiano no continúe. Y por eso Dios trajo un profeta a la escena, ¿verdad? Y a través de las enfermedades, todos en la mente. Ya se ha comprobado que hay personas que a veces, por lo menos en el 2019, la mayoría de las personas no murieron de la enfermedad del COVID, sino que murieron asustados, de personas que no comían, personas que se suicidaron porque el diablo le dijo, te vas a morir. Y no esperaban morirse, sino que se tiraban de los puentes, se envenenaban, se le tiraban a los vehículos, se tiraban de los edificios, porque la batalla jamás peleada es en la mente. Pues el ser humano, Dios trae un profeta a la escena y dice que nosotros todos los días el diablo nos bombardea en la mente. ¿Ve? Más a nosotros los cristianos. ¿Ve? Ahí está Goliat, el Goliat de hoy representando, ¿verdad?, el engaño, la política y la economía mundial. Eso es lo que hay en el mundo, ¿verdad?, bombardeando todos los días. Por eso que muchas personas se han ido, porque ahí está Goliat, ¿ves? Goliat bombardeando que nos vamos a morir de hambre, que las enfermedades, que las guerras, que las hambrunas, ¿ves? Pero ahí está David representando a Dios para que matemos ese Goliat con la palabra. Amén. Con la palabra, porque aquí las piedras que agarró David es revelación. Cuando tenemos revelación, el alma más poderosa del cristiano, ¿verdad?, es que podamos ver, entender, ¿verdad?, la revelación para el tiempo presente, entender lo que el diablo está haciendo en el caballo blanco, en el caballo rojo y en el caballo negro. Engaño, política y economía mundial pasan al cuarto caballo. Ahí donde el diablo está bombardeando al mundo entero, y donde familias, ¿verdad?, se han separado, han dejado hijos abandonados, se han ido para otro país y muchos han muerto en el camino. Y así sucesivamente, porque en San Juan 10:10 dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. La tercera pregunta sería, ¿cuántas veces viene el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo ya vino la primera vez, vino a redimir a su novia, vino a morir por su novia en la cruz del Calvario. La segunda vez que viene, ¿verdad?, primera de Tesalonicenses 4:16, dice, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En todas las edades están los muertos en Cristo. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. Estamos esperando esa transformación
de este cuerpo, ¿no? Porque en 1 Corintios 15:50 Pablo dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, porque este cuerpo viene del pecado. El cuerpo viene del pecado y la paga del pecado es muerte. El cuerpo ya viene con sentencia de muerte. Tiene que haber una transformación en nuestro cuerpo. Dios nos da un cuerpo, Dios transforma este cuerpo en un cuerpo teofánico y después Dios nos trae en un cuerpo glorificado a la tierra. En Mateo 5:5 dice: los mansos heredarán la tierra, ¿verdad? Salmo 37:11 dice: los mansos heredarán la tierra. Entonces ahí vemos que Dios en simplicidad, en humildad, Dios ha venido 3 veces. Pues la primera vez vino a redimir a su novia, a morir en la cruz, ¿verdad? La segunda vez viene para buscar a su novia, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:16-17, y la tercera vez Apocalipsis 19:14, viene con sus santos millares. Vino a redimir a su novia, viene a buscar a su novia, y Apocalipsis 19:14 dice: viene con su novia, vienen sus santos millares, ahí vienen los hijos de Dios, ahí venimos los hijos de Dios. Amén. Ya los 7 mensajeros salieron de la escena. ¿Quiénes quedan después de los 7 mensajeros? Después que los 7 mensajeros se van, ¿verdad?, entra el ser eterno, se deja fotografiar. Tenemos la fotografía número 8, 1963, ¿verdad? Aparecen 7 ángeles en escena, ¿verdad?, que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y que los 7 ángeles siempre ha sido el Señor Jesucristo. En Pablo era el Señor Jesucristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cada uno de los 7 mensajeros era Cristo. No eran 7 espíritus, como dice en Apocalipsis, 7 espíritus, pero estos 7 espíritus eran el mismo espíritu en cada uno de los mensajeros. Eran 7 mensajeros que Dios iba a traer a la escena, y eran 7 espíritus porque cada uno tuvo un nivel de revelación, ¿no? Lo que sí tuvieron la plenitud de la revelación fue el apóstol Pablo y el hermano William Marrugas. Los demás fueron reformadores: Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ¿verdad? Ellos fueron reformadores. Los únicos que fueron profetas fue el apóstol Pablo y el hermano William Marrugas. Por eso es cuando el hermano Graham pasa más allá de la cortina del tiempo, él dijo: si lo de Pablo pasa, lo mío pasa, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Otra pregunta sería: ¿por qué no celebramos la Navidad? Nosotros no celebramos la Navidad porque la Navidad es inventada. Primero que todo es un comercio. Ya sabemos que fue la Iglesia Católica Romana que inventó la Navidad, ¿verdad?, para hacer un comercio. No celebramos la Navidad porque para Dios todos los días son iguales. San Juan 4:24 dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. No aparece en la Biblia la palabra Navidad, no aparece la palabra Santa Claus, no aparece los remos, no aparece el árbol de Navidad, no aparecen las luces de Navidad. Todo eso es paganismo, como dice el Señor en Marcos 7:6. Hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios por vuestra tradición. La Navidad es una tradición, como hay muchas tradiciones, como la llamada Semana Santa, como el Carnaval, como el Día de las Madres, como el Día del Padre, como el Día del Niño, como el Día del Profesor, como el Día del Alumno, como el Día del Amor. Todas esas son tradiciones que inventan para el comercio, pero todo más para el comercio, pero eso no aparece en la Biblia, pues no aparece en la Biblia, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso los cristianos no celebramos la Navidad. No celebramos porque para Dios todos los días son iguales. Amén. ¿Qué diferencia hay entre celebrar y adorar? Bueno, la mayoría ahorita en diciembre, ¿verdad?, la mayoría del ser humano lo que hace es celebrar, ¿ves? Compran cerveza, whisky, bailan, ¿verdad? Y en muchos hogares se siente más bien la tristeza, ¿no? Porque hay muchos que no tienen que comer, no tienen regalo, y causa tristeza, y por eso que nosotros adoramos, ¿ves?, nos celebramos la Navidad, ¿verdad? No podemos ir a unos extremos porque la mayoría, y tenemos familia inconversa también, que hacen las hallacas, que pintan, que ponen el árbol de Navidad, que ponen a Santa Claus, y nosotros, ¿verdad?, como por la gracia de Dios estamos fuera de todo eso, ¿no? Pero sí le damos gracias a Dios por un año más, como dijo Dios a través del hermano Graham, ¿verdad? Y que la gente tome un espíritu amable, un espíritu respetuoso en la Navidad.
siempre, como decía el hermano Braja, siempre le decían Dios te bendiga, hermano Braja, feliz año nuevo, feliz Navidades, y así por el estilo. Pues él dice, hermano Braja dice, lástima que no tengamos siempre que el ser humano en la Navidad, ¿verdad? Que son días, porque el ser humano no viviría siempre así alegre, contento. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Pero no, nosotros adoramos al Dios de la gloria, ¿verdad? No adoramos al niño, porque ahorita en la Navidad, en diciembre lo llevan otra vez a niños. Lo que es la mente, lo que estamos hablando, la batalla jamás peleada, ¿no? Cuando somos intelectuales, el diablo nos lleva otra vez a Jesús niño, ¿verdad? Lo ponen niño, no ha crecido, lo llevan al pesebre, ¿verdad? No hay un crecimiento, eso demuestra que no hay un crecimiento espiritual, que ellos lo tienen otra vez, lo llevan en diciembre, lo llevan a niño. En la llamada Semana Santa lo llevan a la cruz y muchos lo dejaron en la tumba, pues, pero él vive por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se quedó niño, no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él está viviendo un pueblo con perfección profética, un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Entonces vemos que nosotros no celebramos, nosotros adoramos, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un año más, le damos gracias a Dios por la paz, le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, nuestros hijos, por el hogar que tenemos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, pero es adoración. En estos días era para que el mundo adorara, como dice en creo que está en segunda de Reyes 7:14, el Señor dice, y si mi pueblo se humillare y invocare mi nombre y orare, yo oiré, yo abriría mis ojos y mis oídos y lo oiría. Si mi pueblo se humillare, si el pueblo de Dios, más bien no solamente en diciembre, sino todos los días tenemos que humillarnos al Creador para que Dios nos limpie cada día más de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, ¿verdad? Pero en sí no celebramos la Navidad. ¿Por qué no celebramos la Navidad? Porque no aparece en la Biblia, no hay un versículo que diga Navidad, o que diga Santa Claus, o que diga Remo, o que diga el árbol de la Navidad, la luz de la Navidad, que diga el conejo de Pascua, nada de eso. Pero vemos como el mundo, ¿verdad? Es un mundo religioso, porque ahorita en diciembre lo llevan otra vez al pesebre, lo llevan al niño, llevan allá los 3 reyes magos y así, pues sucesivamente. La mente intelectual, ¿verdad? La mente religiosa, eso es lo que el diablo pone, ¿ves? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que vean a aquel niño que no se quedó niño, que murió en una cruz, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba porque murió y al tercer día resucitó. El diablo quiere que nosotros lo tengamos en historia, como dijo Dios a través del hermano Braga. Ve que tengamos a Jesús en historia, eso es lo que el diablo quiere. Él no quiere que el pueblo vea el avance, no quiere que vea que Dios ha venido a la escena y que Dios es el único que cambia, transforma y que nos ofrece una vida después. Amén. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios, ¿verdad? Es la palabra, es la voz de Dios. Ve en San Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sabemos que es simbolismo, ¿no? También les recordamos que la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, porque ver y oír espiritualmente es entender. Entonces vemos que la voz de Dios, ¿verdad? Vino a través de la primera, la voz de Dios era en Abel, allá en Génesis 4:3, y estaba la voz de Dios, ¿verdad? Dios velado en Abel. ¿Ve? Ahí estaba la voz de Dios. Abel no tuvo Biblia como nosotros, no tuvo pergamino, no. Abel conoció a Dios fue por revelación. ¿Ve? Hebreo 11:4, ¿verdad? Dice, por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Ve? Hebreo 11:6 dice, sin fe, sí, ya sabemos que fe es revelación, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, ¿verdad? En 2 Corintios 3:6 dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ves? Entonces vemos que podemos tener la Biblia físicamente, podemos tener los 1200 mensajes del hermano Graham, podemos tener la tablet, ¿verdad? Lo podemos tener en pendrive, en chip, pero si no tenemos revelación no tenemos nada. Porque Pablo en Gálatas 1:11 y 12 dice, Pablo, el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo mismo que dice en Mateo 16, verso 17, ¿ves? El Señor dijo ahí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne y sangre. Y Pablo dice, carne y sangre, aquí el hombre. Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no soy un hombre. ¿Ve? Ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. El único que puede abrir la Biblia, ¿verdad? Espiritualmente es el mismo Dios. Como se la abrió a Abel allá, Abel la pudo entender, aun cuando Abel no la tuvo físicamente, no tuvo pergamino, pero Abel tuvo la verdadera Biblia, porque la verdadera Biblia es cuando tenemos revelación. Ahí está la verdadera Biblia, cuando tenemos la revelación. Otra pregunta sería, ¿la novia nunca ha pecado? La novia nunca ha pecado, ¿verdad? Hay versículos que dice que el que no ha pecado ha sido mentiroso, ¿no? Creo que está en San Juan, primera epístola de San Juan, no, pero el hermano Braja dice la novia nunca ha pecado. ¿Por qué la novia nunca ha pecado? Porque el novio nunca pecó. Pues. Si vamos a Génesis 2, 21, 2, 22, 2, 23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán en Génesis 2, 21 y en Génesis 2, 22. Y en Génesis 2, 23 Dios se la presenta y Adán dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso y será llamada Icha, que significa varón. Si vemos en Génesis 5.2, ambos se llamaban Adán. Cuando Dios decía Adán, salía Adán masculino y Adán femenino. Después de la caída, Adán le cambia el nombre. En Génesis 3.20, Adán le pone Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Pero antes de la caída, ambos eran igual para Dios. Ambos tenían los mismos derechos. Ambos eran iguales. Ambos tenían el mismo nombre. Ambos, ¿verdad? Y eso es figura de San Juan 19. Como dice Pablo en Hebreos 10.1, la ley siendo sombra de la gracia de los bienes venideros. ¿Verdad? Eso era figura del segundo Adán. San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán que figura de la muerte. San Juan 19:34, el soldado raga la costilla, pero era Dios ragando la costilla del segundo Adán, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 15:44 y 45, que nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán. Y ahí sale agua y sangre, ¿ves? Y ahí sale la novia, y sale San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que la novia, Jesucristo es el verbo, la novia es la palabra. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Hebreos 2.14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios participó en Abel, en Abraham, Jeremías, en Amos, en Isaías, en Moisés, en Elías, en todos los profetas, ¿verdad? En todos los apóstoles, en los 7 mensajeros, Dios se hizo carne. Y Dios se ha hecho carne hoy en la novia. Así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios, ¿verdad? Allá en el aposento alto, en Hechos 2, ¿verdad? Cae el Espíritu Santo sobre 120, ¿ve? Ahí Dios se hizo carne, ¿ve? Se fue, ¿verdad? El cuerpo está intercediendo hoy, pero bajó en la forma del Espíritu en 120 vasos, podríamos decir así, vasos, ¿verdad? Y después Dios se vela ahí en los 12 apóstoles, pero Dios para nosotros gentiles se vela en 7 mensajeros, ¿verdad? Pero hoy Dios está velado en la nube. ¿Ve? Cuando el Señor Jesucristo se va, ¿verdad? Cuando andaban buscando al Señor Jesucristo, cuando andaban buscando a Dios en Cristo, estaba en Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, estaba en Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, estaba en Martín. Cuando lo buscaron en Martín, estaba en Lutero. Estaba en Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Lutero. Cuando lo buscaron en Lutero, estaba en Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, estaba en el hermano Braja. Cuando lo buscan en el hermano Braja, está en la novia, en un cuerpo místico. Ahí está el Dios de la gloria velado hoy en un cuerpo místico. Y después vendrá velado para Israel. ¿Ves? Viene velado Cristo velado en 2 profetas, en Moisés y en Elías. Dios en simplicidad, Dios en humildad. Entonces ahí está, Dios se ha velado siempre en un cuerpo de carne, ¿ves? Cuerpo místico, como dice Pablo en Efesios 4:12, para edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí está el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este cuerpo llega a la estatura de un varón perfecto. Son 7 virtudes hasta la Odisea. Pero después de la Odisea viene el Espíritu Santo y después viene la piedra de corona. ¿Quién es la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Ves? La piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves?
Ahí está el octavo escalón, porque la estatura de un varón perfecto, el hermano Braja habla fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Pero después de la edad de Odisea, que es afecto fraternal, viene el Espíritu Santo y después viene la piedra de corona, que es nuestro Señor Jesucristo, para un pueblo con percepción profética. Esta piedra siempre ha sido rechazada, pero los hijos de Dios la están aceptando. ¿Por qué? Porque esta piedra también es revelación. Por eso él dijo en Mateo 11, 25, 26, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Así predicó el hermano Braja un mensaje: Cristo, el misterio de Dios revelado, y Cristo velado en Abel desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo velado en los profetas, Cristo velado en los apóstoles, Cristo velado en 7 mensajeros, pero hoy es Cristo velado en la noche, en simplicidad, en humildad. Otra pregunta sería, ¿cuándo es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo, como dice el primer epístola de San Juan 4:7, dice la sangre, si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? El hermano Braja dice, el cloro de Dios es la sangre, ¿no? La sangre es la palabra, la sangre también moró en Abel, la sangre moró en los profetas, el padre de la fe, Abraham, en Isaías, en Jeremías, en Amos, en Moisés, en todos ellos, ¿verdad? Ahí estaba la sangre, pero la sangre aquí, el que lleva la sangre, Abel llevaba la sangre y Abel obtuvo la revelación, ¿ves? Si andamos en luz, luz es revelación, ¿ves? Si andamos en luz, ¿verdad? Luz es revelación. Citamos ahorita San Juan 8:12, Jesús le dijo otra vez, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, luz es revelación. Entonces, si andamos en luz, Dios nos va a mostrar y podemos ver en la luz, podemos ver, ¿ves? En las tinieblas no se puede ver, pero en la luz sí se puede ver lo que está aconteciendo en el mundo. Amén. Otra pregunta sería, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? Bueno, los religiosos dicen que beber, fumar, matar, violar, secuestrar, todo eso es pecado, pero el único pecado que Dios no perdona es no creer la palabra, ¿verdad? Sabemos que Jesús dijo que le sería perdonado en este siglo, ¿verdad? Todo el que blasfemara en contra de él le sería perdonado, pero el que le blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra, porque él dice, si no creéis en vuestro pecado moriréis. Pecado es incredulidad, no creer. Entonces vemos que aquí las palabras, ¿verdad? San Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Blasfemar contra el espíritu es blasfemar contra la palabra. En primera de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y en segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, sino que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, ¿verdad?, es el mismo Dios. Toda la Biblia fue inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que en primera de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer es simbolismo de la iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí lo que es más profundo, lo que está diciendo es, no permito a la mujer, a la iglesia, darle interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Cuando la palabra se cumple, Dios está cumpliendo su palabra. Así predicó Dios a través de sus santos profetas. Dios es su propio intérprete. Cuando esa palabra se cumple, Dios está interpretando su palabra. Amén. Otra pregunta sería, ¿el diablo es real? El diablo es real en su pueblo, en sus hijos, ¿no? El diablo existe en su simiente, ¿no? Como dice allá en Mateo 13, el trigo y la cizaña, ¿no? Habla ahí en Mateo 13:24, la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el que siembra la buena semilla es el Señor, los hijos del Señor son la buena semilla, el que siembra la mala semilla son los hijos del diablo. Vamos a leerlo mejor ahí para entender un poquito mejor. Mateo capítulo 13, ¿verdad? Habla del trigo y de la cizaña.
verso 24. Dice, Mateo 13:24, dice la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quiere que pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ello el trigo. Dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces vemos, Jesús explica la parábola de la cizaña, ¿verdad? En Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del mal. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Dios ha enviado 7 ángeles, ¿verdad? Ahí está para el trigo y para la cizaña. Estos 7 ángeles, ¿verdad? Vinieron para salvar al trigo y para condenar a la cizaña, ¿verdad? La pregunta era referente al... Si el diablo es real. El diablo es real, bueno, el diablo es real en sus hijos, en la cizaña, ¿ves? Mateo 25:33 dice, hay ovejas y hay cabritos, los hijos de Dios, las ovejas, los hijos del diablo, los cabritos. Segunda de Timoteo 2:20 dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra, los vasos de honra, los hijos de Dios, los vasos de deshonra, los hijos del diablo. ¿Verdad? Mateo 7:13 dice, hay 2 caminos, el camino angosto, nuestro Señor Jesucristo, el camino ancho, el diablo. Hay 2 puertas, la puerta ancha, el diablo, y la puerta angosta, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ambos son tan idénticos como dice en Mateo 24:24, que engañarán si fuere posible aún los escogidos, ¿no? El diablo es real y el diablo, ¿verdad?, hace creer que les dio, pues, como dice ahí en segunda de Tesalonicenses 2:4, que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. O sea que es una estafa, no una estafa, los engaños más grandes, el diablo se hace pasar por Dios. El diablo también se disfraza de ángel de luz, como dice ahí en segunda de Corintios 11:14, ¿no? Que el diablo se disfraza de ángel de luz y su ministro también. Es una estafa espiritual, un engaño espiritual, ¿verdad? Muchas religiones en el mundo, mucha idolatría, mucho doctrina, mandamiento de hombres. ¿Ve? Y ahí el diablo estafa, así como hay una estafa en lo natural, hay personas que estafan, ¿verdad? Así también la estafa más grande la hace la Iglesia Católica, después la denominación, y muchos de este mensaje estafan porque no tienen revelación, ¿ve? Y cuando no se tiene revelación lo que hacen es estafar. Hay estafadores espirituales que viven engañando a los que no son, porque la novia nadie la puede engañar, ¿ve? Porque el Señor dice en San Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. El diablo es real en sus hijos, el diablo es real en sus hijos, ¿verdad? Y ambos son tan idénticos, pero uno es trigo y otro es cizaña, ¿ves? Mateo 5:45 dice que ambos se alimentan del mismo sol, de la misma lluvia y de la misma tierra. Son seres humanos, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Caín y Abel. Abel, hijo de Dios a través de Adán. Caín, hijo del diablo a través de la serpiente. Desde Génesis hasta Apocalipsis vienen 2 corrientes humanas, hay 2 vidas. San Juan 15 dice ahí, la vid verdadera son los hijos del Señor y el Señor, la vid falsa es el diablo, pero ambos son tan idénticos que engañarán, como dice en Mateo 24:24, si fuera posible a unos escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos
son guiados y están llenos del Espíritu Santo. Por eso en San Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. Amén. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente. Otra pregunta sería, ¿luz en la Biblia es revelación? Luz en la Biblia es revelación, lo que venimos hablando, ¿verdad? Jesús es la luz y es Dios en simplicidad, Dios en humildad, para que un pueblo avance y crezca espiritualmente. La luz, ¿verdad?, de Zacarías 14:7 dice: sino que acá en la tarde habrá luz. ¿Verdad? Otra pregunta sería, Apocalipsis 18:4, salí de ellas, pueblo mío, ¿a quién se refería? Salí de ellos, pueblo mío, ¿verdad? Dios nos manda a salir de todos los sistemas, de todas las religiones del mundo que nos están hablando conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese ángel de Apocalipsis 18:4 fue el hermano Abraham, cuando dice: salí de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado. Pecado es incredulidad. Habiendo tantas iglesias en el mundo, son incrédulas. La primera iglesia incrédula es la iglesia católica. Apocalipsis 17:5 dice: la ramera, la gran ramera, la madre de las rameras. Ya dijimos que desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa una iglesia, ¿verdad? Las iglesias obedientes son hijas de Sara, como dice en Primera de Pedro 3:6. Rebeca, Rúa, Abigail, Estel, Débora, Séfora, Hulda, Abigail, María, ¿verdad? Estas mujeres representaban la iglesia obediente. Las hijas de Jezabel, ¿verdad? Talía, Heroída, Salomé, Dalila, la mujer de Lot, la reina Bati, ¿verdad?, representan a la iglesia desobediente. Entonces Dios nos manda, dice: salir de ella, pueblo mío, para que no seas participante de su pecado. Salir de las doctrinas, de las enseñanzas erradas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios nos manda un profeta para que veamos que todo es la palabra. Amén. Todo es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso Él dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, estamos llegando al final del programa, dándole gracias a Dios por estas revelaciones que Dios está trayéndole a un pueblo escogido, por este avance que Dios le está dando a un pueblo. Vamos a estar pasando al pastor Melvin, que nos estará despidiendo el programa. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén.